Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente por acá ahora con el video número 13 de la serie de videos que estamos realizando. Y primero que nada vamos a definir qué es un sistema magnético. Sistema magnético es aquel que está constituido por, eh, cuando un sistema se habla, cuando el campo magnético de un elemento influye sobre otro elemento, ¿bien? Entonces afecta el movimiento de estado de otro elemento. El que emite el campo magnético se llama fuente y el que reacciona o interactúa se llama receptor, el que recibe. Aquí podemos ver este ejemplo que fue el de Ørsted, y vemos un conductor rectilíneo por el cual circula una corriente. Entonces esa corriente genera un campo magnético o induce un campo magnético y ese campo magnético afecta a la orientación de las brújulas que se encuentran a sus lados. Bien, entonces, em, esa interacción es producto del campo magnético. El campo magnético es la región de influencia donde las cargas en movimiento experimentan fuerzas. Bien, en este caso la corriente son cargas en movimiento y experimentan fuerzas que interactúan con las brújulas. Bien, el flujo magnético, podemos ver esa área y dice la medida de la cantidad de líneas de campo que atraviesan una superficie determinada. Ahí vemos una superficie que está siendo atravesada por un campo magnético y hay un vector normal a la superficie y matemáticamente entonces ese flujo magnético es el producto punto de la el vector normal a la superficie por el campo magnético, el vector campo magnético. Y eso sería B por A por el coseno del ángulo, ¿bien? De esa ecuación de flujo magnético tenemos que B es el campo magnético en Tesla, A es el área de la región en metros cuadrados y eh, teta es el ángulo que forma el vector normal a la superficie con el campo magnético. Ahora bien, dentro de esos componentes del sistema podemos tener conductores rectos, como el caso que vimos inicialmente, donde generan campos circulares alrededor del conductor. Tenemos imanes que generan campos de polo a polo y tenemos cargas de prueba, que es cuando las partículas cargadas eléctricamente entran dentro de un campo magnético, entonces generan un movimiento circular. Principio clave, la interacción mutua es mutua, o sea, la tercera ley de Newton para, eh, para el magnetismo, ¿bien? Aplicada al magnetismo. Imanes permanentes son aquellos que mantienen el magnetismo sin necesidad de que haya que energizarlo, sino que su nombre lo indica, es permanente, permanece constante, ¿bien? Son este tipo de imanes que vemos acá. Rectos o de herradura puede ser, o también de los que son tipo cilíndrico, ¿ok? Y tenemos acá los electroimanes, que son aquellos que requieren de energía, energizarse para poder producir magnetismo. Caso de aquí tenemos un timbre de casa. Tenemos cuando un imán interactúa con una espira, la corriente inducida tiene un sentido tal que el campo magnético que genera se opone siempre a la variación del flujo que la produce. Bien, entonces ahí podemos determinar que si el flujo
aumenta, el imán se está acercando, por lo tanto, el campo lo repele. El campo generado por la espira lo repele. Mientras que si se aleja, el campo generado por la espira lo atrae. La ley de Faraday-Lenz me dice que la corriente o la fuerza electromotriz, denominada con la letra epsilon, es igual a la menos la variación del campo entre el tiempo. ¿Por qué menos? Porque, como dijimos, si se acerca, lo repele, y si se aleja, lo acerca, ¿bien? Y siempre va a estar en oposición a el movimiento, la FEM. Lo podemos ver acá en la imagen, que cambia dependiendo de hacia dónde se mueva. Cuando se acerca, se mueve a la derecha, y cuando se aleja, se mueve hacia la izquierda. Sistema de inducción por movimiento. Conductores móviles. Los conductores móviles, cuando una varilla se desplaza en un campo, los electrones internos experimentan una fuerza que genera una diferencia de potencial que llamamos fuerza electromotriz o FEN. Bien, entonces la ecuación maestra para determinar esa FEN es la siguiente. FEN es igual al campo por L por la velocidad por el seno del ángulo que forma el campo y la velocidad. B es el campo magnético en Tesla, L es la longitud del conductor en metro, B es la rapidez con la que se mueve el conductor en metros por segundo, y teta es el ángulo, FEN es la fuerza electromotriz, y teta es el ángulo formado entre la velocidad y el campo. Ley de Lorentz. La ley de Lorentz me dice que la fuerza producida o fuerza de Lorentz, conocida como fuerza de Lorentz, es igual a al campo por la intensidad de corriente por la longitud por el seno del ángulo. Bien, si son perpendiculares, el seno del ángulo vale 90, queda B por I por L. Entonces, fuerza de Lorentz es F, B es el campo y es la corriente del conductor, porque los demás parámetros ya los conocemos. Teta y B los conocemos del anterior análisis. Ahora bien, la interacción, el sistema tiende a frenar el movimiento. Es decir, la fuerza magnética se opone a la velocidad. Ley de Biot-Savart. Ley de Biot-Savart me establece que eh, el campo magnético generado por un elemento de corriente es el siguiente. La ecuación general es mu sub 0 por I entre 2pi por R, donde vamos a desglosar cada una de esas variables, ¿sí? Mu sub 0 es la permeabilidad magnética del medio o del vacío, y es 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metros sobre ampere. Y es la intensidad de corriente del conductor, y eso va expresado en amperios. Y R es la distancia que hay desde el centro del conductor hasta cualquier punto donde se quiera determinar el campo magnético. Bien, ahí podemos ver en la imagen que las líneas de campo son circulares y se aplica la regla de la mano derecha. Ley de transformadores. Para cuando tenemos transformadores que también tiene que ver con inducción magnética, entonces tenemos lo siguiente: un transformador es un dispositivo eléctrico que funciona bajo el principio de inducción electromagnética, como les había comentado, y permite transferir energía eléctrica entre dos circuitos mediante un campo magnético variable. ¿Bien? Entonces, lo primero es que debe existir un campo magnético variable para que haya transferencia de energía. Y podemos ver acá que las relaciones de transformación en un transformador son las siguientes. La relación de transformación entre tensiones y espiras es la siguiente: la tensión 1 del primario, ¿sí? Entre la tensión 2 del secundario,
tiene que ser igual al número de espiras del primario entre el número de espiras del secundario. Y de igual manera para las corrientes. La intensidad de corriente del primario entre la intensidad de corriente del secundario es igual al número de espiras del primario entre el número de espiras del secundario. Principio de superposición geométrica. Eso es cuando vamos a hallar el campo resultante. De repente hoy no lo vamos a aplicar aquí, pero lo vamos a utilizar más adelante en los demás videos. Para hallar el campo en un punto P del sistema, sumamos los vectores de cada objeto. Sí, vamos a ver esta parte, la vamos a ver, para cuando son colineales. Se suma o resta si los cables y el punto están en la misma línea, ¿bien? Aquí vemos. Tenemos B1 y B2. Si van en la misma dirección, entonces se suman. Ahora, en el siguiente caso, van en dirección contraria. Tenemos B2 y B1 que van en dirección contraria. Entonces, en este caso se restan B2 menos B1. Ahora, cuando son perpendiculares, ahí hay que aplicar Pitágoras, ¿bien? Ahí sí, esta no la vamos a estudiar en este tema, pero esa se aplicaría cuando los campos son perpendiculares. Equilibrio de sistemas. La levitación. Hay momentos en que entre conductores se requiere que ellos se mantengan alejados para evitar un corto. Bien, entonces para ello eh, tiene que existir un equilibrio entre el peso y el campo magnético generado por el otro conductor. Acá la condición de levitación es que, como le dije, la fuerza magnética tiene que ser igual a la fuerza gravitatoria. Aquí podemos ver un ejemplo donde para ese conductor la fuerza magnética tiene que ser igual a la fuerza gravitatoria, ¿bien? Aplicaciones de esta levitación magnética. Se utiliza para calcular la corriente que se requiere para que un cable flote sobre otro. Empezamos con la parte de aplicación del ejercicio. Me dice lo siguiente. Cuando un imán se acerca a una espira, ahí podemos ver en la figura, cuando un imán se acerca a una espira, la corriente inducida en la espira genera un campo que lo atrae, genera un campo que lo repele o no genera campo alguno. Veamos a ver la teoría que vimos. Y entonces tenemos que es la ley de Faraday-Lane, la que vamos a aplicar acá, ¿bien? Aquí vemos el caso cuando el imán se acercaba o se alejaba de la espira y cómo variaba la corriente, ¿bien? Entonces, la teoría me dice que si el flujo aumenta, el imán se está acercando, la espira genera un campo que lo repele. Por lo tanto, el caso que estamos viendo acá se está acercando, sería nuestra situación. Pero veamos la otra parte de teoría. Dice, si el flujo disminuye, el imán se aleja, entonces genera un campo eléctrico que lo atrae. Por lo tanto, podemos ver que como el imán se acerca a la espira, entonces eh, el campo producido repelería al imán. Por lo tanto, sería la alternativa B. Continuamos con el segundo ejercicio. Dice, equilibrio magnético, levitación. Un conductor puede levitar sobre otro si, opción A, la fuerza magnética es mayor, opción B, la fuerza magnética es menor que el peso y C, la fuerza magnética es igual al peso. Veamos lo que nos dice la teoría. La teoría nos dice lo siguiente.
que para la levitación usamos el equilibrio en sistemas de levitación. Analizando la situación, vemos que para que levite la fuerza tiene que ser igual a el peso. Por lo tanto, sería nuestra alternativa C. Bien, ahí tenemos dos ejemplos teóricos de esa aplicación. Eso también se aplica en los trenes de levitación magnética o los trenes maglev, conocidos mucho por allá en el lejano oriente, Japón, China. Ejemplo 3, superposición lineal. Bien, aquí tenemos dos cables que llevan 4 amperios en el mismo sentido y están separados 10 centímetros. ¿Cuál es el campo en el punto medio? Bien, entonces veamos acá que esto está simétrico, pero vamos a aplicar las definiciones. La corriente en cada conductor es de 10 centímetros de separación y la corriente es de 4 amperios. Y nos piden hallar el flujo neto o el campo neto en el punto P. Bien, para ello entonces aplicamos la regla de la mano derecha. Entonces la regla de la mano derecha en el conductor izquierdo haría que las líneas entren al plano, al papel, el campo 1. Y del lado derecho, la regla de la mano derecha dice que ahí el campo estaría saliendo del papel. Ahora veamos, como la figura es simétrica, el campo producido por superposición va a ser la resta, ¿bien? Entonces, por simetría, como los dos son iguales, entonces el campo resultante en ese punto va a ser cero. Esa sería nuestra alternativa A. Continuamos con el siguiente ejercicio, el número 4, el cual me dice un cable de densidad lineal de masa 0,01 kilogramos de masa debe levitar. ¿Qué fuerza magnética por metro necesita? Nos dan la gravedad igual a 10 metros por segundo cuadrado y nos dan las alternativas que son 0,1, 0,25 y 0,50. Bueno, vamos a resolver a ver cuál es. Los datos son la densidad lineal del cable, lambda del cable es igual a 0,01 kilogramos por metro. La fuerza magnética es la que nos piden por unidad de longitud y la condición de levitación es la siguiente. Dice que tienen que ser iguales la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, ¿vale? Entonces, la masa es lambda por X. Luego, reemplazamos allá en F magnética y sería lambda por X por G. De, entonces de allí podemos reemplazando que pasamos el X a dividir, que sería la longitud, y es igual a la densidad lineal del cable por la gravedad. La densidad lineal del cable la tenemos que es 0,01 multiplicado por la aceleración de gravedad que es 10. Eso me daría 0,10 newton por metro. Y esa sería la fuerza que necesitamos para que el cable levite, ¿bien? Entonces la respuesta sería 0,10 newton por metro, que sería nuestra alternativa A también. Y por último, tenemos uno de carga en movimiento. Bien, dice una barra de longitud 0,20 metros y masa 0,020 kilogramos, se mueve con rapidez de 0,05 metros por segundo en un campo B igual a 0,5 Tesla. La resistencia del circuito es de 1 ohmio. Calcula la aceleración inicial de la barra. La tenemos aquí, que puede ser 20 milímetros por segundo cuadrado, 25 milímetros por segundo cuadrado o 30 milímetros por segundo cuadrado. Bien, vamos a resolver. Los datos son: la longitud vale 0,2 metros, la masa vale 0,020 kilogramos, la velocidad del conductor es 0,05 de la barra, eh, el campo magnético generado por esa barra es de 0,5 Tesla
y nos piden hallar la aceleración. Bien, aquí tenemos que trabajar con segunda ley de Newton, pero primero vamos a usar las referidas a la corriente, ¿vale? O al magnetismo. Entonces la FEN la vimos hace rato que era B por L por V. Todo esos datos lo tenemos, lo que tenemos es que reemplazar y sería 0,5 T el campo por la longitud que es 0,2 por la velocidad que es 0,05 y el ángulo pues es 90 grados. Esto me daría que la fuerza electromotriz es 0,05 voltios. Ahora debemos hallar la corriente. La corriente es la FEN entre la resistencia y sería 0,005 entre la resistencia que sería un ohmio y eso sería 0,005 amperes. Ahora reemplazamos en la fuerza. Fuerza es igual a el campo que es 0,5 por la corriente que es 0,005 por la longitud que es 0,2. Al hacer esa operación me da que la fuerza es 0,0005 newton. Ahora aplicamos la segunda ley de Newton, que fuerza igual a masa por aceleración. Entonces la fuerza es 0,305 y la masa es 0,02 por la aceleración. Por tanto, me quedaría que la aceleración sería 0,005 entre 0,02 y eso me da 0,025 metros por segundo cuadrado. Pero en la alternativa la tenemos en milímetros, entonces llevamos los metros a milímetros multiplicando por 1000 y nos quedaría 25 milímetros por segundo cuadrado, que sería nuestra alternativa B. Bien, hemos llegado al final del nuevo video. Nos vemos en una próxima oportunidad.